Nadie la miraba 2 veces. Ni cuando entraba al edificio con los zapatos gastados, ni cuando esperaba en la fila con la cabeza baja, ni cuando decía su nombre en voz baja, casi pidiendo disculpas por existir. Para ellos, ella no era una amenaza. Era solo una mujer sin dinero. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, con paredes finas y muebles heredados. El tipo de lugar donde cada sonido del vecino te recuerda que no estás solo, pero tampoco acompañado. Había aprendido a vivir con poco, muy poco. Contaba las monedas antes de ir al mercado. Reutilizaba sobres viejos. Apagaba la luz incluso cuando aún no dormía. No porque quisiera, sino porque no había alternativa. Y, aún así, nunca pidió ayuda. Porque pedir ayuda era admitir que no entendía el juego. Y ella sí lo entendía. Desde hacía años observaba, callada, atenta. Observaba cómo los que tenían dinero hablaban con seguridad, cómo sonreían cuando creían que nadie podía tocarles, cómo cometían errores porque se sentían intocables. Ellos tenían poder. Ella tenía tiempo. Y algo más. Información. Todo comenzó el día que escuchó una conversación que no estaba destinada a ella. No fue algo espectacular. No hubo gritos ni amenazas. Solo 2 voces, confiadas, detrás de una puerta mal cerrada. Hablaban de cifras, de decisiones, de personas. Hablaban de cómo mover piezas sin que nadie lo notara. Ella se quedó inmóvil, con la bolsa del pan en la mano, sin respirar. No porque tuviera miedo, sino porque entendió algo. Ese tipo de conversación no se tiene cuando se teme perder. Se tiene cuando se cree que ya se ganó. Y ahí estaba el problema. Durante días, no dijo nada. No preguntó. No confrontó. Solo escuchó. Escuchó en la escalera, en el pasillo, en la sala de espera. Escuchó nombres repetirse. Fechas. Palabras legales que parecían inofensivas, pero no lo eran. Mientras ellos hablaban, ella anotaba mentalmente. Mientras ellos planeaban, ella conectaba puntos. Mientras ellos subestimaban, ella aprendía, porque nadie vigila a quien cree invisible. Y ella era invisible. A veces, al mirarse al espejo, se preguntaba si había hecho algo mal en la vida para terminar ahí, sin respaldo, sin contactos, sin dinero. Pero esa misma noche, sentada en la mesa pequeña de su cocina, comprendió algo distinto. No todos los juegos se ganan con dinero. Algunos se ganan sabiendo cuándo callar. Ellos hablaban de inversiones, de movimientos inteligentes, de estrategia. Ella sabía que no lo era, porque la verdadera estrategia no se grita, se ejecuta en silencio. Había aprendido algo fundamental observando a los poderosos. La arrogancia siempre deja huellas, y esas huellas eran información. Una noche, revisó documentos públicos en una computadora vieja. Nada ilegal, nada secreto, solo cosas que nadie se molestaba en leer. Registros, fechas cruzadas, firmas repetidas. Cada línea confirmaba lo que había intuido. Ellos jugaban sucio, pero lo hacían creyendo que nadie lo notaría. Creían que el dinero lo cubría todo. Lo que no sabían es que una sola pieza de información correcta puede destruir castillos enteros. Ella no tenía abogados, no tenía contactos, pero tenía algo mejor: paciencia. Durante semanas se mantuvo igual, la misma ropa, la misma rutina, la misma mujer cansada que nadie temía. Mientras tanto, su mente trabajaba. No buscaba venganza,
No buscaba castigo, buscaba equilibrio. Porque cuando el poder se construye sobre mentiras, no hace falta empujar mucho para que se derrumbe. Y ellos habían mentido demasiado. La primera vez que alguien notó que ella sabía algo, fue tarde. Demasiado tarde. Una pregunta sencilla. Un comentario aparentemente inocente. Una frase dicha con tono suave, sin acusar. Pero esa frase cayó como una piedra en el agua. Las sonrisas se tensaron, las miradas se cruzaron. El silencio habló más que cualquier palabra. Ella lo vio y sonrió por dentro. Porque cuando alguien reacciona con miedo a una pregunta simple, es porque esa pregunta toca un punto débil. A partir de ahí, todo cambió. Ya no era invisible, pero seguían sin verla peligrosa. Ese fue su mayor error. Pensaron que podían intimidarla, que podían comprarla, que podían hacerla callar. No entendían algo básico. El dinero compra silencio, solo cuando el silencio es voluntario. Y el suyo ya no lo era. Ella no levantó la voz, no denunció, no corrió, solo dejó que siguieran hablando, porque cada palabra que decían era una cuerda más alrededor de su propio cuello, y lo sabían, pero no lo suficiente. Aún, el problema no fue que hablaran demasiado, el problema fue dónde lo hicieron, porque el poder, cuando se acostumbra a mandar, olvida algo básico. Las paredes escuchan y las personas que parecen insignificantes recuerdan. Ella empezó a notar un patrón. Siempre era el mismo día de la semana, siempre a la misma hora, siempre después de que uno de ellos cerraba la puerta con demasiada seguridad. No hablaban de ella. Eso era lo más peligroso. Cuando alguien no te menciona en absoluto, es porque ya te ha borrado de su mapa mental, y eso les hizo bajar la guardia. Una tarde, mientras esperaba sentada con un cuaderno viejo, escuchó un nombre que ya había visto antes. Un nombre que no encajaba. Un nombre que aparecía en documentos que no deberían tocarse entre sí. Ahí entendió que no era solo un juego sucio, era un juego mal armado. Y los juegos mal armados siempre dejan rastros. No actuó de inmediato, porque el primer impulso es el peor enemigo de la inteligencia. En lugar de eso, hizo algo que nadie esperaba de alguien sin dinero. Estudió, no libros caros, no cursos exclusivos. Leyó leyes básicas, normas públicas, casos antiguos olvidados en archivos digitales. Aprendió cómo una firma mal colocada puede anular un contrato entero, cómo una fecha fuera de lugar puede levantar sospechas, cómo una omisión aparentemente pequeña puede convertirse en un agujero legal. Ellos se apoyaban en su dinero. Ella se apoyaba en las reglas. Y las reglas no sienten miedo. Cada noche, al cerrar la computadora, sentía el peso del riesgo. Sabía que si se equivocaba, no habría red de seguridad. Pero también sabía algo más. Ellos no estaban preparados para alguien que no buscaba ganar dinero, sino hacerlos perderlo. El primer movimiento fue invisible. No una denuncia, no una confrontación, solo una consulta. Una pregunta enviada al lugar correcto, formulada de la manera correcta, con las palabras exactas que obligan a responder sin levantar sospechas. La respuesta llegó días después y confirmó todo. Lo que ellos creían cubierto estaba expuesto. Lo que pensaban cerrado seguía abierto. Lo que daban por seguro no lo era. Ahí decidió algo importante. No iba a atacar de frente. Iba a dejar que ellos se atacaran solos. Porque el verdadero error del poderoso es pensar que controla todas las variables. Ella introdujo una nueva, sin que lo notaran,
Dejó caer una información incompleta en el momento justo. Ni una mentira, ni una acusación, solo una verdad a medias. Y funcionó. Las conversaciones cambiaron de tono. Las voces bajaron. Las miradas se volvieron desconfiadas entre ellos. Eso era exactamente lo que necesitaba, porque cuando los aliados empiezan a dudar entre sí, el castillo ya está agrietado. Uno de ellos comenzó a hablar de precaución, otro respondió con soberbia. Un tercero se molestó por la sugerencia. Ella escuchaba desde su lugar habitual, en silencio, y entendió que el miedo había entrado en la sala. No sabían de dónde venía, pero estaba ahí. Una noche, al volver a casa, encontró algo distinto, un mensaje breve, formal, correcto. No era una amenaza, era una invitación. Querían hablar. Eso le confirmó que el equilibrio de poder había cambiado, porque el que invita ya no manda. Aceptó, no fue vestida para impresionar. No fingió seguridad exagerada. Fue como siempre, discreta, casi invisible. Y esa fue su mayor ventaja. La conversación fue tensa desde el inicio. Ellos hablaban de malentendidos, de errores administrativos, de cosas que podían arreglarse. Ella escuchó. Y cuando llegó su turno, solo dijo una frase. Yo no quiero arreglar nada. Solo quiero que todo esté en orden. El silencio fue inmediato, porque esa frase, dicha por alguien sin poder aparente, es más peligrosa que cualquier amenaza. Sabían que orden significaba revisión, y revisión significaba riesgo. Intentaron ofrecerle algo, un favor, una solución beneficiosa. Ella negó con la cabeza, no porque fuera orgullosa, sino porque aceptar hubiera sido perder el control. Al salir, sintió por primera vez algo nuevo, no miedo, sino certeza. Había cruzado un punto sin retorno, pero no estaba sola. Tenía los documentos, tenía las fechas, tenía la secuencia completa y, sobre todo, tenía algo que ellos ya habían perdido: claridad, porque cuando el dinero deja de protegerte, solo queda la verdad. Y la verdad, aunque tarde, siempre cobra. Hay una diferencia enorme entre sospechar y saber. Hasta ese momento, ellos sospechaban que algo no estaba bien, pero ella sabía exactamente qué estaba mal. Y el conocimiento cambia la postura del cuerpo. Ya no caminaba encorvada, no levantaba la voz, no buscaba aprobación, porque cuando sabes que el otro está parado sobre un error, no necesitas gritar, solo esperar. Ellos, en cambio, comenzaron a cometer fallos pequeños, inofensivos a simple vista, pero letales cuando se suman. Un documento enviado 2 veces. Un correo reenviado al destinatario equivocado. Una frase mal formulada en una conversación formal. Ella lo vio todo y lo anotó, no porque fuera obsesiva, sino porque entendió algo clave. El sistema no se cae por un golpe fuerte, se cae por acumulación. Mientras ellos seguían moviéndose con arrogancia, ella hizo algo distinto. Dejó de mirar solo el presente. Empezó a reconstruir el pasado, fechas, cambios repentinos. Decisiones que no tenían lógica financiera, pero sí emocional. Y ahí apareció el verdadero motivo. No era solo dinero, era miedo. Ellos habían tomado decisiones apresuradas porque temían que alguien descubriera algo. Y cuando alguien actúa desde el miedo, siempre deja huellas. Ella encontró una de esas huellas una madrugada. No fue un gran archivo secreto. No fue una confesión.
Fue una cláusula olvidada en un documento antiguo. Una línea que nadie se había molestado en actualizar. Esa línea lo cambiaba todo, porque demostraba que algo que ellos creían irreversible podía revertirse. No de inmediato, no fácilmente, pero legalmente, sí. Y lo mejor era esto. Ellos no lo sabían. Ella se permitió sonreír por primera vez en semanas. No por venganza, sino por alivio, porque el conocimiento no solo empodera, también calma. A partir de ese momento, cada paso fue calculado. No habló más de lo necesario. No hizo preguntas evidentes. No mostró cartas. Solo siguió alimentando la sensación de normalidad. Ellos pensaban que la conversación anterior había sido suficiente, que ella había entendido su lugar. Y ese fue su error más grande, porque cuando alguien deja de pelear abiertamente, no significa que se rinda. A veces significa que ya eligió el arma correcta. El siguiente movimiento fue técnico, frío, silencioso. Solicitó una revisión administrativa. Nada dramático, nada que generara titulares. Solo una revisión. Y en ese momento, el sistema hizo lo que siempre hace. Activó protocolos automáticos. Nadie sospechó de ella, porque ella no figuraba como amenaza. Pero el sistema no funciona con emociones. Funciona con reglas. Y las reglas empezaron a pedir explicaciones. Un plazo. Un requerimiento. Una aclaración. Ellos respondieron con confianza al inicio, luego con irritación, finalmente con urgencia. Ella observaba desde lejos. Sabía que cuando el poder empieza a justificarse, ya está perdiendo. Uno de ellos intentó llamarla. Ella no contestó, no por desprecio, sino porque el silencio, en ese punto, era más fuerte que cualquier palabra. Otro intentó enviar un mensaje conciliador. Hablaba de errores compartidos, de buscar soluciones. Ella respondió con una sola frase. Todo lo que se hizo, que quede por escrito, eso los desarmó, porque lo escrito no se puede negar después. Los días siguientes fueron tensos. Los rumores empezaron a circular. Las miradas se volvieron esquivas. Ella ya no era invisible, pero tampoco era atacable, porque ahora estaba respaldada por algo que no se puede intimidar, el proceso. Y el proceso no se asusta. Una tarde, mientras caminaba por la calle con una bolsa simple en la mano, entendió algo que jamás habría creído antes. No necesitó dinero, no necesitó aliados poderosos. No necesitó gritar su verdad, solo necesitó saber dónde mirar. Y ese conocimiento, pequeño y preciso, estaba empezando a provocar algo grande. Ellos aún no habían caído, pero ya estaban desequilibrados. Y cuando el equilibrio se pierde, la caída es cuestión de tiempo. El primer efecto real llegó sin ruido. No fue un golpe visible, no fue un escándalo. Fue un correo automático, una notificación fría con lenguaje técnico enviada a las personas correctas en el momento exacto. Y esa fue la parte más cruel. No se podía discutir con un correo automático. No se podía intimidar a un sistema. No se podía comprar una notificación. Ellos lo entendieron demasiado tarde. Ella estaba en su cocina, con una taza de café barato en la mano, cuando vio el asunto en la pantalla. Requerimiento de documentación adicional. No sonrió. No celebró. Solo respiró más lento, porque el sistema había mordido el anzuelo. Esa misma tarde, el ambiente en el edificio cambió. Los pasos se escuchaban más rápidos. Las puertas se cerraban con fuerza. La gente hablaba en voz baja, como si las paredes tuvieran memoria. Ella cruzó el pasillo con la misma ropa de siempre,
y sintió una cosa que antes no existía. Atención. Ya no era invisible. Ahora, era una posibilidad incómoda. En la escalera, escuchó su nombre. No como insulto, como preocupación. No debimos subestimarla. Esa frase le recorrió el cuerpo, como una corriente fría. No por miedo, por confirmación. Por fin decían lo que siempre habían pensado, que ella era alguien a quien se podía ignorar. Y sin embargo, ahí estaban, nerviosos. Esa noche, revisó el documento clave otra vez. Lo miró como se mira una herramienta, una línea vieja, una cláusula olvidada, un requisito que nadie había cumplido, y que ahora, por simple lógica, podía desarmar todo lo que habían construido. Ese era el tipo de verdad que no necesita discurso. Solo necesita contexto. Y el contexto estaba completo. El siguiente movimiento no fue una denuncia directa. Sería demasiado obvio. Ella no quería ser el centro del golpe. Quería ser la mano que empuja la primera ficha y luego se aparta. Así que hizo algo más inteligente. Dejó que ellos se movieran primero, porque cuando alguien está desesperado, comete el error que antes evitaba. Y lo cometieron. Al segundo día, recibió una llamada. Tenemos que hablar, dijo una voz con tono seco. Es importante. Ella no preguntó quién era. Ya lo sabía. Aceptó reunirse. No en una oficina elegante, no en un lugar donde ellos se sintieran dueños del aire. Eligió una cafetería simple, con gente alrededor, ruido de fondo y cámaras visibles. El tipo de lugar donde el poder no puede levantar la voz sin quedar expuesto. Llegaron dos personas. Uno de ellos intentó sonreír como si esto fuera un trámite. El otro no disimuló el fastidio. Hay un problema con algunos registros. Empezó el de la sonrisa. Queremos aclararlo para evitar malentendidos. Ella no habló, solo lo miró. El otro se inclinó hacia adelante. ¿Qué hiciste?, preguntó, sin rodeos. Esa pregunta fue un regalo, porque mostraba intención y miedo. Ella tomó un sorbo de café, lento. ¿Yo?, respondió. No hice nada fuera de lo normal. No juegues, dijo él, apretando la mandíbula. Hay movimientos que no ocurren solos. Ella bajó la mirada como si se sintiera pequeña. Era un gesto aprendido, un disfraz útil. Solo pedí una revisión, dijo. Nada más. El de la sonrisa se atragantó con su propia calma. ¿Una revisión? ¿Para qué? Ahí estaba la verdadera pregunta. ¿Cómo te atreves? Porque no entendía ciertas cosas, dijo ella. Y pensé que era mi derecho entender. Se hizo un silencio corto, pero pesado. Luego el hombre fastidiado dijo, «Te podemos ayudar. Hay soluciones. Incluso podríamos compensarte por cualquier molestia». Compensarte. La palabra sonó como una limosna elegante. Ella levantó la vista, tranquila. «No quiero compensación», dijo. «Quiero claridad». «La claridad tiene un precio», soltó él, sin pensarlo. En cuanto lo dijo, lo supo. Se había delatado. La frase era sucia, porque era verdadera. Para ellos, la verdad era negociable. Ella no reaccionó, solo registró. «Entonces, no estamos hablando de claridad», respondió. «Estamos hablando de control». El de la sonrisa intentó recuperar el terreno. «Mira, a veces, por procedimientos internos, se generan alertas. Pero si cooperas, cooperar», repitió ella. «¿En qué, exactamente?» «Encerrar esto», dijo el hombre fastidiado. «En dejarlo en paz». Ella apoyó la taza. «La paz no se compra», dijo. «La paz
Se merece. Y se levantó. Ellos también se levantaron, casi al mismo tiempo, como si temieran perderla. Y ahí lo vio. La desesperación. Un poder real nunca persigue, solo ordena. Pero ellos no podían ordenar nada sin exponerse. Cuando salió de la cafetería, caminó 2 cuadras sin mirar atrás. Su corazón latía fuerte, sí, pero no por miedo, por certeza. Esa reunión había producido lo que ella necesitaba. Un intento de soborno velado, una frase incriminatoria y, sobre todo, una confirmación de que el pánico ya estaba del otro lado. Esa noche, su computadora recibió otro correo. Esta vez, no era un simple requerimiento. Era un aviso de seguimiento. Había plazos, había protocolos, había consecuencias. El castillo empezaba a temblar. Al tercer día, alguien cometió el error final. Enviaron un documento modificado, con metadatos visibles, cambios recientes en algo que supuestamente llevaba meses cerrado. Ella lo vio porque sabía dónde mirar. No era magia, era atención. Abrió el archivo y, sin tocar nada, hizo capturas. Guardó copias. Todo en un lugar seguro, todo ordenado. No era paranoia, era estrategia. Lo que ella tenía ahora no era solo sospecha, era una contradicción demostrable. Y una contradicción, en el mundo de los poderosos, es el inicio del derrumbe. Esa semana, la tensión explotó de la forma más humana. Entre ellos, se filtraron discusiones, reclamos, acusaciones internas. Una persona culpaba a otra por haber sido descuidada. Otra decía que alguien había hablado de más. Otra preguntaba, ¿por qué no eliminaron rastros antes? Ella escuchaba fragmentos en el pasillo, en el ascensor, en llamadas mal colgadas, y comprendió el punto exacto donde el dinero deja de ser poder, cuando el miedo entra en el grupo. Cada uno intenta salvarse a sí mismo. El final del poder no es la ruina económica, es la ruptura de la lealtad. Un viernes por la tarde, recibió un mensaje, nuevo, corto, casi tembloroso. Necesito hablar contigo. A solas. No soy tu enemiga. Ella reconoció el número. Era alguien que había estado cerca de ellos. Una pieza secundaria. No la jefa. No la figura principal. Pero alguien que sabía. Y ahí entendió lo que venía. La información pequeña ya había iniciado el proceso. Ahora venía la información viva. La que respira. La que confiesa. Ella respondió con una sola palabra. ¿Dónde? Porque ya no era el momento de dudar. Era el momento de dejar que ellos mismos terminaran de caer. Y mientras apagaba la pantalla, pensó algo que la dejó inmóvil por un segundo. No tenía dinero, no tenía protección, no tenía nombre importante, pero había logrado lo que el dinero no pudo comprar, que los poderosos sintieran miedo de una mujer a la que nunca habían mirado. El lugar que eligió no fue casual, no era elegante, no era discreto, era neutral. Un banco público, frente a una plaza pequeña, con gente pasando sin prestar atención. El tipo de sitio donde nadie escucha una conversación completa, pero todos pueden ver si algo se sale de control. Ella llegó primero, no porque tuviera prisa, sino porque quería observar. 5 minutos después, la vio acercarse. Caminaba rápido, mirando a los lados, como si temiera que alguien la siguiera. No era la mujer segura que ella recordaba de los pasillos. Ahora parecía más pequeña, más frágil. Eso confirmó lo que ya sabía. El miedo había cambiado de dueño.
Gracias por venir, dijo la mujer, sentándose sin pedir permiso. Tú pediste hablar, respondió ella, sin dureza. Hubo un silencio incómodo. El tipo de silencio que aparece cuando alguien no sabe por dónde empezar, sin incriminarse. Esto se salió de control, dijo finalmente. No iba a llegar tan lejos. Ella no preguntó qué, no preguntó cómo, porque cuando alguien empieza así, es porque ya decidió hablar. Pensé que todo estaba cubierto, continuó la mujer. Ellos siempre dijeron que no había riesgos reales, que si alguien preguntaba, se arreglaba. Ellos. Esa palabra lo decía todo. ¿Y ahora? Preguntó ella, con voz tranquila. La mujer tragó saliva. Ahora están buscando a quién culpar. Eso era inevitable. Cuando un sistema corrupto empieza a desmoronarse, no intenta salvarse entero. Intenta sacrificar piezas. ¿A ti? Preguntó ella. La mujer no respondió de inmediato. Miró al suelo, a cualquiera que sea prescindible. Ahí estaba la verdad desnuda. Ella cruzó las manos sobre su bolso. ¿Qué sabes? Preguntó, sin rodeos. La mujer respiró hondo y habló. No fue una confesión limpia ni ordenada. Fue un derrame. Palabras atropelladas, nombres mezclados, fechas que se superponían. Pero para alguien que sabía escuchar, cada frase era una pieza encajando en el rompecabezas. Habló de acuerdos verbales, de documentos temporales que se volvieron permanentes, de firmas hechas por comodidad, de presiones internas para no hacer preguntas. Siempre decían que el dinero lo arreglaba todo, dijo, y yo quería creerlo. Ella escuchaba sin interrumpir. No tomaba notas. No hacía gestos. Porque la persona que habla bajo miedo revela más cuando no se siente interrogada. ¿Sabes qué fue lo peor? Continuó la mujer. Que cuando apareciste tú, nadie te tomó en serio. Eso no fue un insulto. Fue una constatación. Creyeron que eras fácil de callar, dijo. Que con un poco de presión desaparecerías. Ella levantó la mirada y ahora preguntó, ¿qué creen? La mujer soltó una risa corta, nerviosa. Ahora creen que sabes demasiado. Ese era el punto exacto de quiebre. La conversación se detuvo unos segundos. El viento movía hojas secas frente a ellas. Un niño gritó en la plaza. La vida seguía, indiferente. No quiero que me protejas, dijo la mujer de repente. Solo dime qué vas a hacer. Esa pregunta no buscaba información, buscaba orientación. Y ahí fue cuando ella entendió hasta dónde había llegado. Ya no le pedían silencio, le pedían dirección. Voy a dejar que el proceso siga, respondió. Nada más. ¿Eso es todo? Eso es suficiente. La mujer frunció el ceño. Pero ellos van a intentar frenarlo. Lo sé. Van a mentir, a ocultar cosas. Lo sé. Van a decir que tú provocaste todo. Ella asintió. Siempre lo hacen. La mujer la miró con una mezcla de miedo y respeto. Entonces, ¿por qué no tienes miedo? Ella tardó en responder. Porque ya no dependo de ellos, dijo finalmente. Y cuando dejas de depender, el poder cambia de manos. La mujer bajó la cabeza. Yo sí dependía, susurró. Por eso acepté. Ese fue el momento más humano de toda la conversación. Ella no la juzgó, no la consoló. Solo dijo, el miedo explica decisiones, pero no las borra. La mujer asintió lentamente. No pidió perdón. Sabía que no era el lugar. Si te llaman, dijo, no aceptes reuniones privadas. Ya están nerviosos. Van a cometer errores más grandes. Eso era exactamente lo que ella esperaba. Se levantaron casi al mismo tiempo. No se abrazaron.
No intercambiaron números. No hacía falta. Cuando la mujer se fue, ella se quedó sentada unos minutos más. Dejó que el sol le diera en la cara. No sentía triunfo, sentía peso, porque ahora lo sabía todo. Y saberlo todo significa cargar con la responsabilidad de qué hacer con esa verdad. Esa misma noche, recibió 2 mensajes. El primero era agresivo, el segundo, conciliador. Uno acusaba, el otro prometía soluciones. Ambos tenían algo en común: urgencia. Ella no respondió ninguno, porque ahora entendía el ritmo real del poder. Cuando empieza a escribirte de noche, es porque ya no duerme. Al día siguiente, llegó el aviso formal. Una citación. Un pedido de aclaración ampliado. El sistema avanzaba, y esta vez no iba a detenerse. Ella abrió la carpeta donde guardaba todo: documentos, capturas, fechas, contradicciones. Lo miró como quien mira un mapa antes de una travesía peligrosa. No había vuelta atrás, pero tampoco había improvisación. Lo que empezó como una pequeña observación se había convertido en una red completa. Ellos todavía no habían caído, pero ya estaban atrapados. Y lo más peligroso para alguien poderoso no es perder dinero, es perder el control de la narrativa. Y esa ya no les pertenecía. La sala no tenía nada de especial. Paredes claras, sillas alineadas, un reloj que marcaba cada segundo con una precisión casi cruel. Ese tipo de lugar donde nadie levanta la voz porque sabe que cada palabra queda registrada. Ella llegó puntual. No porque quisiera demostrar algo, sino porque había aprendido que la puntualidad es una forma silenciosa de autoridad. Los que llegan tarde creen que todavía controlan el tiempo. Los que llegan a tiempo saben que ya no necesitan hacerlo. Ellos entraron después, no juntos. Ese detalle fue importante. Uno llegó serio, con documentos bajo el brazo. Otro entró rápido, evitando miradas. El tercero apareció último, hablando por el teléfono hasta el último segundo, como si el ruido pudiera protegerlo. No se saludaron entre ellos, y eso confirmó algo esencial. La unidad ya estaba rota. La persona a cargo del proceso explicó los pasos con voz neutra. No había acusaciones directas, no había dramatismo, solo hechos que necesitaban ser aclarados. Fechas, firmas, procedimientos. Ella escuchaba con atención. No intervenía. Sabía que el verdadero enfrentamiento no se da cuando uno habla, sino cuando deja que el otro se contradiga. Y lo hicieron. El primero respondió con seguridad excesiva, demasiada. El segundo corrigió detalles pequeños, innecesarios. El tercero se contradijo sin notarlo. Nada grave por separado, todo devastador en conjunto. Ella vio cómo el ambiente cambiaba. La confianza se iba filtrando por grietas invisibles. Las respuestas se volvían largas, demasiado explicativas. Y cuando alguien explica de más, es porque ya no confía en que la verdad lo respalde. En un momento, le pidieron hablar. Ella no levantó la voz, no acusó, no interpretó. Solo pidió que se revisara un documento específico. Uno antiguo. Uno que nadie había mencionado todavía. La persona encargada frunció el ceño. Ese archivo ya fue presentado, dijo uno de ellos rápidamente. Sí, respondió ella, pero no en su versión original. El silencio cayó como una cortina. Pidieron la copia, compararon fechas, observaron metadatos, y ahí ocurrió lo que ella había previsto. Nadie pudo explicar por qué un documento cerrado había sido modificado semanas después sin registro formal. El tercero empezó a sudar.
El segundo se quedó inmóvil. El primero bajó la mirada por primera vez. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Solo una pregunta simple, dicha por la voz neutra del sistema. ¿Quién autorizó este cambio? Nadie respondió, porque esa respuesta no se improvisa. Ella sintió algo extraño en el pecho. No era satisfacción. Era una mezcla de alivio y cansancio, porque había llegado al punto donde la verdad ya no necesitaba su empuje. Ahora caminaba sola. Pidieron un receso corto. Los separaron. Los documentos quedaron sobre la mesa, y en ese espacio breve, ella entendió que el miedo ya no estaba de su lado. Uno de ellos intentó acercarse, cuando nadie miraba. «Esto se puede explicar», susurró. «No tiene que terminar así». Ella lo miró sin dureza. «Las cosas ya están explicándose solas», respondió. El hombre abrió la boca para decir algo más y se detuvo, porque supo que ya no tenía margen. Cuando regresaron, el tono había cambiado. Hablaron de posibles responsabilidades individuales, de errores no compartidos, de falta de comunicación interna. El lenguaje del poder, cuando empieza a desintegrarse, es siempre el mismo. Fragmentar la culpa. Ella observaba. Sabía que en ese punto, cualquier palabra suya sería innecesaria. El sistema ya estaba haciendo su trabajo. Pidieron información adicional, plazos, seguimiento formal. Nada espectacular, nada inmediato, pero irreversible. Al salir del edificio, el aire se sintió distinto, más liviano, como si hubiera dejado un peso atrás sin darse cuenta. No se sentía victoriosa, se sentía lúcida. Durante los días siguientes, los efectos se multiplicaron. Una revisión llevó a otra. Un documento llamó la atención sobre un segundo. Un nombre apareció donde no debía, y el castillo, construido sobre acuerdos frágiles, empezó a desmoronarse desde adentro. Uno de ellos fue apartado temporalmente. Otro dejó de responder llamadas. El tercero intentó presentarse como víctima del sistema. Ella no reaccionó a ninguno, porque había aprendido algo esencial. Cuando el poder cae, intenta reescribir la historia. Y quien entra en esa discusión, pierde. Una tarde, recibió una llamada inesperada. «Necesitamos que confirmes algo», dijo una voz formal. «Solo una aclaración final». Ella confirmó, sin adornos, sin interpretaciones, y colgó. Esa noche, caminó por su barrio como siempre. El mismo supermercado barato. Las mismas luces amarillas. Nada había cambiado externamente. Pero todo era distinto, porque entendió algo que nunca le enseñaron. La inteligencia no hace ruido. La verdad no necesita espectáculo. Y el dinero, sin control, es solo papel. Ellos habían creído que el poder era permanente. Ella había descubierto que era condicional. Y esa diferencia lo cambia todo. Todavía no era el final. Quedaban consecuencias, quedaban decisiones. Pero el equilibrio ya se había roto. Y por primera vez, ella no estaba reaccionando al juego de otros. Estaba marcando el ritmo. El error más grande de quienes creen tener poder es pensar que el final siempre llega de golpe. No llega así. Llega en fragmentos, en silencios prolongados, en llamadas que ya no se contestan, en decisiones temporales que se vuelven definitivas. Ella lo notó en los detalles pequeños. La forma en que su nombre dejó de aparecer en ciertos correos. El modo en que algunas personas evitaban cruzarse con ella en el pasillo. Las miradas rápidas, cargadas de cálculo. Eso no era desprecio, era miedo contenido. Los poderosos no temen perder dinero primero, temen perder control.
y el control ya no les pertenecía. Intentaron reorganizarse, cambiar responsabilidades, mover piezas internas, pero cada intento dejaba otra huella. Porque cuando un sistema empieza a protegerse a sí mismo, comete un error inevitable, se expone más. Ella no aceleró nada, no presionó, no empujó, dejó que se enredaran solos. Una mañana recibió un mensaje inesperado. No era formal, no era agresivo, era casi humano. Esto no tenía que llegar tan lejos. No había firma, no hacía falta. Ella leyó la frase varias veces, no para responder, para entender. No pedían perdón, pedían volver atrás, pero ya no existía un atrás. Ese mismo día, apareció un nuevo artículo interno, un cambio de procedimiento, un ajuste rápido, mal comunicado, un intento evidente de cerrar puertas antes de que alguien más las notara. Ella lo leyó con calma, y ahí vio el siguiente error. El cambio contradecía una norma anterior, una que seguía vigente, una que ella ya había marcado mentalmente semanas atrás. Era una contradicción técnica, pero letal. Ella no hizo nada de inmediato, porque cuando alguien se equivoca intentando tapar algo, el mejor movimiento es dejar que el error respire. Al día siguiente, la contradicción fue señalada por otra área, no por ella, por el sistema. Y el efecto fue inmediato. Reuniones urgentes, correos cruzados, llamadas que terminaban abruptamente. Ella observaba, sabía que estaba entrando en la fase más peligrosa, cuando el poder se siente acorralado, porque ahí es cuando intenta aplastar, incluso a quienes no son responsables. Una persona menor fue señalada públicamente. Otra fue apartada sin explicación. Alguien intentó culpar a fallas técnicas. Ella sintió una incomodidad profunda, no porque dudara de lo que había hecho, sino porque entendió algo difícil. La verdad no siempre castiga solo a los culpables. Y esa es la parte que nadie cuenta. Durante una noche sin dormir, se preguntó si debía detenerse, si debía aceptar algún acuerdo implícito, si debía dejar que el sistema se arreglara solo. Pero cada vez que pensaba en eso, recordaba la primera conversación, las risas confiadas, la seguridad con la que hablaban de personas como si fueran piezas reemplazables, y entendía que callar ahora sería permitir que todo se repitiera. No para ella, para otros. Al día siguiente, recibió una citación adicional. Esta vez, no para aclarar documentos, para contextualizar decisiones. Eso significaba una cosa: la narrativa estaba en juego. Ella se preparó como siempre, sin adornos, sin dramatismo, solo hechos. Durante la reunión, escuchó cómo intentaban redefinir lo ocurrido, cómo hablaban de confusión general, cómo diluían responsabilidades. Ella esperó, y cuando llegó su turno, no habló del pasado, habló del patrón. No fue un error aislado, dijo, fue repetido y sostenido. Eso cambió todo, porque un error se perdona, un patrón se investiga. Pidieron ejemplos. Ella los dio, sin adjetivos, sin juicios, solo secuencias. La sala se tensó, porque las secuencias no se discuten, se verifican. Uno de ellos intentó interrumpirla. Eso es tu interpretación. Ella negó con la cabeza. Es una línea de tiempo, respondió, no una opinión. Silencio. En ese momento, ella supo que había cruzado el último umbral. Ya no era una parte involucrada, era una referencia. Y eso es lo más peligroso
para alguien que quiere esconder algo. Después de esa reunión, todo se aceleró. No en público, internamente. Suspensiones, auditorías ampliadas, consultas externas. Nada visible para quienes miran desde fuera. Todo devastador para quienes saben leer las señales. Una tarde, caminando de regreso a casa, pensó en lo irónico de todo. No tenía dinero, no tenía poder formal, no tenía respaldo, pero había logrado algo que el dinero no compra: hacer que el sistema se mirara a sí mismo. Y eso es insoportable para quien vive de sombras. Esa noche recibió el último mensaje directo. No era una amenaza, no era una súplica, era una frase corta. No sabes lo que estás provocando. Ella cerró el teléfono. Sí lo sabía. Estaba provocando el final de una forma de operar, de una lógica, de una certeza falsa. Y entendió algo con una claridad brutal. El conocimiento no destruye de golpe, desgasta, aísla, expone. Y cuando ya no queda nadie dispuesto a cubrirte, caes solo. El final se acercaba. No con ruido, con consecuencias. El silencio ya no era neutral. Antes había sido una estrategia. Ahora se había convertido en una presión constante, casi física. Ella lo sentía al caminar, en la forma en que la gente dejaba de mirarla directamente, en los gestos breves, calculados, como si cualquier palabra pudiera ser usada en contra de alguien. Eso era nuevo. Cuando el poder se quiebra, no hace ruido al principio. Se vuelve cuidadoso, demasiado cuidadoso. Ella recibió menos mensajes, menos correos, menos solicitudes. No porque todo estuviera resuelto, sino porque nadie quería quedar registrado hablando con ella. Eso confirmaba algo importante. Ya no era parte del problema, era parte del riesgo. Los días pasaban lentos, y esa lentitud era intencional. El sistema se tomaba su tiempo, porque sabía que no podía equivocarse 2 veces, pero ella también sabía algo. Cuando un proceso se alarga demasiado, es porque alguien está intentando ganar tiempo, y ganar tiempo es una confesión silenciosa. Una mañana, al revisar un portal público que ya conocía de memoria, notó una modificación mínima, casi imperceptible. Un cambio en la redacción, una palabra reemplazada por otra. Era un ajuste técnico, pero el ajuste tenía una función clara: reducir responsabilidades futuras. Ella lo entendió de inmediato. No estaban intentando negar el pasado, estaban intentando blindar el futuro. Eso significaba que aceptaban, internamente, que algo se había perdido. Y ese algo era el control total. Ella no reaccionó con prisa. Sabía que ese tipo de movimientos eran trampas para provocar respuestas impulsivas. En lugar de eso, hizo algo distinto. Archivó, guardó versiones, comparó textos, marcó fechas, no para acusar ahora, sino para cuando intentaran decir que siempre había sido así. Porque el poder no solo miente, reescribe. Y ella ya estaba preparada para eso. Un par de días después, recibió una notificación inesperada. No era una citación. Era una solicitud de contexto. Eso era grave. Cuando el sistema pide contexto, es porque los hechos ya no encajan solos. Aceptó. La reunión fue más corta que las anteriores, más fría, más técnica. Nadie intentó intimidarla. Nadie levantó la voz. Eso también era nuevo. Hablaron de impacto, de consecuencias colaterales, de cómo ciertas decisiones habían afectado a terceros. Ella escuchó con atención y entendió el mensaje implícito. Mira lo que estás causando.
Esperaron una reacción emocional, algún signo de culpa. No la obtuvieron. Las consecuencias no empezaron conmigo, dijo. Empezaron cuando se tomaron decisiones sin medirlas. Nadie respondió de inmediato, porque esa frase no atacaba. Colocaba responsabilidad donde siempre había estado. Al salir, sintió el cansancio acumulado. No físico, mental. Porque sostener la verdad, en un ambiente que prefería la comodidad, era agotador. Esa noche, por primera vez desde que todo había comenzado, dudó. No de los hechos, sino del costo. Se preguntó cuántas personas quedarían marcadas. Cuántas historias se romperían en el proceso. Cuántos daños colaterales justificarían luego como inevitables. Y ahí entendió la diferencia entre poder y conciencia. El poder avanza sin mirar. La conciencia se detiene, pero no retrocede. A la mañana siguiente, el golpe final empezó a tomar forma. No vino de arriba, no vino del centro, vino de afuera. Una entidad independiente solicitó acceso a la información, no porque ella lo pidiera, porque el sistema, al intentar protegerse, había activado una alarma mayor. Ese fue el error definitivo. Cuando una estructura cerrada llama la atención externa, pierde la capacidad de controlar la narrativa. Ella lo supo, apenas leyó la notificación. Ya no se trataba de aclaraciones internas, ahora se trataba de exposición. Las reacciones fueron inmediatas. Personas que habían guardado silencio empezaron a hablar, entre ellas. Se filtraron versiones contradictorias. Cada uno intentó posicionarse como el menos responsable. Ella no participó de nada de eso. Porque cuando el miedo entra en un grupo, la verdad emerge sin ayuda. Una tarde, caminando por la misma plaza donde semanas atrás había escuchado la primera confesión, se dio cuenta de algo que la dejó inmóvil unos segundos. No había levantado la voz una sola vez. No había acusado públicamente. No había buscado aliados poderosos. Y aún así, todo estaba cayendo. No por ella, sino por la información que nadie creyó peligrosa. Esa noche, recibió un último mensaje indirecto, no de ellos, de alguien que observaba desde fuera. Esto ya no se puede frenar. No era una advertencia, era un diagnóstico. Ella cerró el teléfono y se sentó en la oscuridad. No sentía triunfo, sentía cierre, porque entendió algo que no aparece en los libros. El verdadero poder no está en ganar, está en hacer imposible que el abuso continúe. Y eso ya había ocurrido. El final estaba cerca. No sería ruidoso, no sería inmediato, pero sería definitivo. El primer efecto público no llegó como un escándalo, llegó como una confirmación silenciosa, un comunicado corto, un lenguaje cuidadosamente neutro, una frase que parecía inofensiva para quien no sabía leer entre líneas, pero quienes estaban dentro lo entendieron. La revisión ya no era interna. El proceso ya no estaba bajo control. Ella leyó el texto 3 veces, no por duda, por costumbre, porque había aprendido que, cuando el poder empieza a caer, cada palabra cuenta más que antes. No sintió alivio inmediato, sintió algo más pesado, responsabilidad, porque a partir de ese momento, lo que había empezado como una corrección necesaria, se convertía en algo más grande. Ya no se trataba solo de ellos, se trataba de lo que el sistema haría con lo que había salido a la luz. Las reacciones no tardaron. Personas que nunca la habían saludado empezaron a hacerlo. Otras desviaban la mirada. Algunas, las más prudentes, fingían normalidad. Eso también era nuevo. Cuando la verdad se vuelve visible, cada uno elige desde dónde mirarla. Ella seguía con su rutina. El mismo supermercado, el mismo café barato,
El mismo apartamento con paredes finas. Nada había cambiado en lo material, pero todo había cambiado en el aire. Las conversaciones ya no eran confiadas. Las puertas ya no se cerraban con seguridad. Las decisiones ya no se tomaban sin dejar rastro. El poder había aprendido a tener miedo. Una tarde, recibió una llamada inesperada. No era agresiva. No era urgente. Era correcta. «Queremos confirmar algunos puntos contigo», dijo la voz. De manera formal, ella aceptó. La reunión fue distinta a las anteriores. Había más personas, más distancia, más cuidado en las palabras. Nadie improvisaba. Hablaron de hechos ya comprobados, de inconsistencias que no podían explicarse, de decisiones que habían tenido consecuencias reales. Ella respondió solo cuando fue necesario. No añadió drama. No añadió interpretación, porque el drama distrae. Y la verdad, en ese punto, ya no necesitaba ayuda. En un momento, alguien preguntó, «¿Cuándo te diste cuenta de que algo no estaba bien?» Ella pensó antes de responder. «Cuando nadie quiso explicarme nada», dijo. Cuando preguntar se volvió incómodo. Eso dejó una marca en la sala. Porque esa frase no acusaba, exponía una cultura. La reunión terminó sin promesas ni amenazas, solo con pasos siguientes. Fechas. Procedimientos. Al salir, sintió el cansancio acumulado de semanas enteras, sosteniendo una verdad que otros preferían ignorar. Esa noche, al llegar a casa, se sentó en silencio. No prendió la televisión. No revisó el teléfono. Se permitió estar quieta. Y por primera vez, lloró. No de miedo, no de alivio. Lloró por el costo invisible de hacer lo correcto, porque nadie habla de eso. Nadie dice que sostener la verdad implica perder certezas, relaciones, versiones cómodas del mundo. Nadie dice que a veces el precio no es dinero, sino soledad. Al día siguiente, el segundo efecto público apareció. Una renuncia, no una caída dramática, una salida por motivos personales. Pero ella sabía lo que significaba. Era la primera ficha visible. Y con ella vino algo inevitable, la necesidad de protegerse. Otros empezaron a distanciarse, a marcar límites, a no recordar ciertas decisiones. El lenguaje cambió. Donde antes decían «hicimos», ahora decían «se hizo». Donde antes había seguridad, ahora había ambigüedad. Ella observaba. Sabía que esa era la fase donde el poder intenta sobrevivir fragmentándose, salvando lo que pueda, sacrificando lo necesario. Pero también sabía algo más. Cuando el proceso llega a este punto, ya no se puede cerrar, sin consecuencias reales. Una mañana, caminando hacia el trabajo, escuchó su nombre en una conversación ajena, no como amenaza, como referencia. Ella fue la que señaló eso, no con odio, con respeto cauteloso. Eso fue extraño, porque nunca había buscado reconocimiento. Y aún así, ahí estaba, no como heroína, como antecedente. Y eso la inquietó, porque entendió que su historia ya no le pertenecía del todo. Se estaba convirtiendo en ejemplo, en advertencia. Esa tarde, recibió un mensaje que no esperaba. «Gracias. Yo no me animé». No preguntó quién era. No respondió. Pero el mensaje la acompañó toda la noche, porque confirmaba algo que siempre había sospechado. No estaba sola en lo que había visto. Solo había sido la primera en no callar. El tercer efecto público fue el más difícil. Un informe parcial, no final, no completo, pero suficiente para cambiar la percepción.
Ella leyó fragmentos. Reconoció hechos. Vio cómo ciertas palabras suavizaban responsabilidades, cómo otras se endurecían. Y ahí entendió que la verdad, cuando entra en lo público, ya no es pura, es negociada. Eso le dolió más de lo que esperaba, porque había luchado para que los hechos salieran a la luz, no para que se diluyeran. Esa noche volvió a dudar, no de lo que había hecho, sino de lo que vendría después, porque sabía que el final no sería limpio. Nunca lo es. Pero también sabía algo que no podía ignorar. El silencio habría sido peor. Los días siguientes confirmaron esa intuición. Más revisiones, más cambios, más movimientos defensivos. Y, poco a poco, algo empezó a estabilizarse. No el sistema antiguo. Uno nuevo, más rígido, más vigilado. No perfecto, pero distinto. Ella siguió caminando por la plaza. Siguió comprando lo justo. Siguió viviendo con poco. Pero ya no era invisible. Y eso, curiosamente, no la hizo sentir poderosa. La hizo sentir libre, porque entendió que no necesitó dinero para cambiar algo. No necesitó aliados influyentes. No necesitó gritar. Solo necesitó saber y no soltar. El final se acercaba, no como un cierre feliz, sino como una línea definitiva. Una línea después de la cual nada volvería a ser exactamente igual, ni para ellos, ni para ella. La última parte llegó como llegan las cosas verdaderamente importantes, sin anuncio. No hubo una llamada épica. No hubo un "hoy se decide todo". Solo un mensaje corto del área encargada, con una fecha y una hora para la notificación final. Nada emocional, nada humano, papel y procedimiento. Ella fue igual que siempre, sin maquillaje excesivo, sin ropa para impresionar, sin necesidad de demostrar fuerza, porque la fuerza, a esa altura, ya no era una postura, era un hecho. En la sala, las caras eran otras. Algunos ya no estaban. Otros ocupaban lugares nuevos, con miradas más cuidadosas. Se habló de medidas correctivas, de responsabilidades administrativas, de cambios estructurales, palabras que en voz neutra sonaban pequeñas, pero que en realidad significaban una cosa. Habían perdido el privilegio de actuar sin ser vistos. Hubo sanciones, hubo destituciones, hubo una reparación mínima para quienes habían sido afectados. No perfecta, no suficiente para borrar el daño, pero suficiente para dejar un precedente. Ya no se podía hacer lo mismo sin pagar un precio. Cuando terminó, nadie se acercó a felicitarla, nadie la aplaudió. Y eso fue coherente, porque lo que ella hizo no era para aplausos. Al salir, caminó despacio. Sintió el aire frío en la cara y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió esa tensión constante en el pecho. No era felicidad, era silencio interno, un silencio limpio. Esa tarde, volvió a su apartamento pequeño, el de siempre. Abrió la ventana. Dejó entrar el ruido del barrio. Puso agua a hervir para un té barato. Todo igual. Y sin embargo, todo distinto. Miró su mesa vieja, su silla gastada, su cuaderno con anotaciones, y se dio cuenta de lo absurdo que era. Con tan poco, había derrumbado una maquinaria entera. No por venganza, no por ambición, por algo mucho más simple. Porque sabía, y porque se atrevió a sostener lo que sabía, incluso cuando la trataban como si su voz no tuviera peso. Días después, le llegó un mensaje de la mujer, que había sido la primera en hablarle en la plaza.
Solo una frase. Ya no me da miedo preguntar. Ella no respondió. No por frialdad, sino porque esa era, en el fondo, la victoria real. No que cayeran los que creían intocables, sino que otros aprendieran a no obedecer ciegamente. Esa noche, soñó algo extraño. Se veía a sí misma, caminando por un lugar abierto, sin paredes, sin pasillos cerrados, sin puertas que escuchan. Al despertar, entendió el significado con una claridad brutal. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que no recordaba lo que se siente existir sin miedo. Los poderosos, al final, habían intentado salvarse como siempre, moviendo dinero, moviendo nombres, moviendo culpa, pero no pudieron mover lo único que realmente los derribó: una pieza pequeña de información, colocada en el lugar correcto. La gente cree que el dinero lo compra todo, que quien tiene recursos siempre gana, que una mujer sin contactos está destinada a perder. Ella misma lo creyó durante años, hasta que entendió la verdad que nadie enseña. El dinero compra tiempo, compra silencio, compra comodidad, pero no puede comprar una línea de evidencia bien puesta, ni puede comprar un sistema, cuando se ve obligado a mirarse al espejo. Y cuando el espejo se enciende, el poder tiembla. No terminó rica, no terminó famosa, no terminó aplaudida, terminó libre. Porque el día que el miedo cambió de lado, ella recuperó algo que había perdido sin darse cuenta: la certeza de que su vida no dependía de la aprobación de nadie. No tenía dinero, pero sabía algo que ellos no. Y por eso, se derrumbaron.